Después de haber visto los videos anteriores, me parece pertinente sacar unas conclusiones de lo que en estos momentos vive el proceso. Y en ese orden de ideas, nosotros pensamos que los dos aspectos fundamentales radican, en primer lugar, en la negativa de las instancias judiciales a practicar el complemento de la prueba pericial. No quieren que se haga el complemento de la prueba pericial. Y para eso, en 18 años han sacado miles de argumentos que esta oficina jurídica siempre ha desvirtuado. Y por eso no han podido terminar el proceso. Punto 1. Y punto 2, por estar en ese objetivo, atrás de ese objetivo, dejaron pasar el tiempo. Se les venció el tiempo de ley y entonces deben abandonar el proceso. ¿Quién es? ¿Quién lo está llevando en estos momentos? ¿Por qué? Como ya lo vimos en el video correspondiente titulado competencia, porque el término fijado por la Corte Constitucional ya ha sido superado por el magistrado de segunda instancia ampliamente, y lo que es peor, no ha justificado, y creo que no podrá hacerlo, su mora judicial. En esas condiciones, la pregunta que tenemos que resolver es muy sencilla. ¿Qué pasará con esas livianas interpretaciones constitucionales y legales para tratar de no practicar las pruebas, y las cuales realmente mal fundamentadas hasta ahora no han podido llevar el proceso a su final? Y en segundo lugar, ¿qué pasará con la dirección del proceso, teniendo en cuenta el problema de competencia que se presenta en estos momentos? En cuanto a los argumentos expuestos para no practicar el complemento de la prueba pericial, realmente son inexplicables. En Colombia han reinado porque a través de un aparente debido proceso se ha adelantado el trámite y han impedido que tengan éxito nuestras pretensiones, con el ítem que al final ya, al no poder detener la razón que nos acompaña en este proceso, terminaron manifestándonos que si de pronto teníamos algún inconveniente, pues ahí sí podríamos interponer una tutela. Es decir, dándonos una esperanza de solucionarnos el problema, cuando esto no es problema de esperanzas, esto es problema de razones y fundamentos. Y nosotros no necesitamos que nos den esperanzas, porque es que nosotros no terminamos en Colombia, nosotros terminamos afuera, donde creo que somos más locales nosotros que el Estado colombiano. Ya sabemos cuál es la imagen que el Estado colombiano irradia en estos momentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que nosotros no estamos buscando una actitud piadosa de la justicia, no, nosotros estamos reclamando un derecho, y si no nos lo dan aquí, nos lo dan más allá, pero nos lo dan, porque nosotros no estamos persiguiendo algo que sea ilegal, que sea inconstitucional o que sea injusto, inequitativo, ninguno de los tres. Entonces, en ese aspecto se resalta de bulto que los argumentos utilizados y que ustedes pudieron apreciar en el video correspondiente no prosperan sino en Colombia. Afirmar, por ejemplo, que no se concede la prueba, el complemento de la prueba pericial, dizque porque el perito pretende dirimir el fondo del asunto, eso no cabe sino en la cabeza del juez de primera instancia, porque ningún perito en ningún proceso, ni en Colombia ni en el mundo, dirime el fondo del asunto. El perito es un auxiliar de la justicia que cumple un trabajo pericial que le impone el despacho, y el despacho, al imponérselo, le dice qué requiere, qué necesita y cuándo debe entregar su experticia. Entonces, ¿cómo va a dirimir el fondo del asunto un funcionario judicial transitorio, un servidor público transitorio,
que solamente puede dar una opinión técnica. Decir que él dirime el fondo del asunto, por favor, es como decir que yo le voy a dar órdenes al ministro de Justicia, pues, por más amigo mío que sea. No, pero no tiene sentido. Yo en particular, él es un funcionario público de alto rango. ¿Qué órdenes le puedo dar y qué acatamiento puede ese funcionario tener a lo que yo le diga? Ninguno. Entonces, si el perito elabora un fallo, que sería dirimir el fondo del asunto, pues eso no tiene ningún eco, porque ni puede hacerlo, ni el juez lo puede permitir. El juez que permita que un perito dirima el fondo del asunto, prevarica. Eso constituye un abuso de autoridad. Entonces, por ningún motivo, eso es una razón. Decir que el peritaje, por tal razón, es indelegable por parte del juez, sí, claro. Y es que la experticia rendida por el perito en este proceso no la rindió la perito delegada, y luego no fue separada del despacho para ser reemplazada por la Universidad Nacional. ¿Para qué? Para buscar un perito que desarrollara la experticia. ¿Eso qué quiere decir? Que es una función indelegable, que es el juez el que la ordena y que es el juez el que la recibe y no más. Entonces, eso no puede ser la causa de negar una prueba. No tiene coherencia, no tiene relación. Que la prueba no tiene finalidad técnica. ¿Cómo así que no tiene finalidad técnica? Era muy fácil liquidar las comisiones de administración. Yo quisiera ver al juez liquidando las comisiones de administración, pues. La verdad que sí, me gustaría. ¿Por qué? Porque eso está plagado de fórmulas financieras, de operaciones matemáticas de alto calado, matemática financiera, y quien pretenda, como escuché a un abogado por ahí, que dice que eso es simplemente saber cuánto pagó y cuánto le cobraron y hacer una resta, hombre, perdóneme, la persona que dice eso es una persona que nunca en la vida ha estado en estos procesos. Esto tiene unas tasas de rentabilidad, tiene unas tasas de retorno. Esto tiene unos valores que están establecidos por la resolución 2549 de 1994 de la Superintendencia Bancaria, hoy financiera, las cuales todavía se tienen en cuenta. Y para eso la superintendencia ocupa un voluminoso grupo de personas que tienen como título o requisito académico el ser economistas financieros, el ser abogados financieros, es decir, todos de un perfil profesional. Entonces, si eso es tan fácil, ¿por qué ocupan ese cuantioso número de personas con esos títulos de escolaridad para cumplir esa función? Entonces tiene que ser muy técnico. Recuerde que en este tipo de trabajos no se trabaja manualmente, sino a través de software. Hay que diseñarlos, hay que determinar sus pesos específicos. Bueno, ¿y quiénes hacen eso? Ingenieros de sistemas, tecnólogos en sistemas. Y entonces mire que se va armando un equipo que tiene pluralidad de conocimientos profesionales para poder elaborar un trabajo de este tipo. Entonces, ¿será que no tiene una finalidad técnica o tiene mucha finalidad técnica? Bueno, pues este argumento, igual que los anteriores, no creo pues que convenza al más desprevenido de los ciudadanos colombianos. El otro es que desplaza la competencia del juez. ¿A dónde se ha visto que un perito puede desplazar la competencia del juez? Ni dirime el fondo del asunto, ni puede superar la competencia del juez, ni puede hacer nada que usurpe las funciones del director del proceso. Ese argumento no es válido, no es cierto, y simplemente es parte de un entramado para darle apariencia de fundamentación a algo que no lo tiene. Y por último, decir que el juez está en capacidad de determinar
si el porcentaje liquidado para el pago de las comisiones de administración es de ley, incluye dos mentiras. La primera, el juez no está en capacidad de eso. De las comisiones de administración, no. De hacer una resta, una suma, pues no sé qué tal será para las matemáticas. Pero eso sí lo puede hacer una persona que sea bachiller. Pero ya, determinar todos los procedimientos para señalar el valor del pago de las comisiones de administración no se hace con una suma y una resta. Eso es falso. Como también es falso que el juez esté en capacidad de determinar si el porcentaje liquidado para el pago de las comisiones de administración es el de ley. Porque es que para eso sí es cierto que no se necesita sino saber leer. Si ustedes abren el artículo 20 de la ley 100, inciso segundo, se darán cuenta que entre el año 94 y en el año 1994 y el año 2003, el porcentaje era el 3.5%, no hay no leer. Para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente y los gastos de administración del sistema, incluida la prima de reaseguro con el fondo de garantías, la tasa será tanto en el ISS como en los fondos de pensiones del 3.5. Vean que hasta me lo aprendí de memoria. Y entonces, ¿cuánto era la tasa? El 3.5. ¿Y de dónde lo sacó, doctor? De la ley. Y después, entre el 2003 y hoy, lo mismo. Mira la ley 797 del 2003, artículo séptimo, inciso segundo y tercero, y ahí le dicen que los gastos de administración son del orden del 3%. Entonces, decir que el juez está en capacidad de determinar el porcentaje es algo que raya en el engaño. Pues claro que tiene que estar en capacidad. Hoy en día hasta los ciegos leen, y en un braille, el juez que sea invidente puede saber que es el 3%. Ese no es el problema. Pero resulta que afirmar esto también constituye una falacia. ¿Por qué? Porque es que la pretensión de la demanda no es determinar si el porcentaje es el del 3%. La pretensión de la demanda es determinar si las comisiones de administración se cobraron en los porcentajes de ley y, ojo, no colocaron el resto. ¿Y sobre qué base de liquidación se aplicó el porcentaje? Señores, ¿qué porcentaje en matemáticas no se aplica sobre una base de liquidación? Entonces, la alcaldía de Titiribí va a cobrar el predial sobre el 10%. ¿10% de qué? Ah, el inmueble. Ah, bueno, coloque ahí del inmueble. Y si es del inmueble, tiene que determinar si es sobre el valor comercial del inmueble o si es sobre el valor catastral del inmueble. Y colóquelo. Y claro, si la tasa es el 3% y el valor a aplicar es el 10%, entonces usted determina el valor del inmueble en pesos, le aplica el 3%, el 3% es el porcentaje de ley y el valor del 10% es el capital sobre el cual se va a cobrar, eso se llama base de liquidación. Entonces el 3 de 1 millón, ¿cuánto es? 30.000, y eso es lo que va a pagar. Pero el porcentaje solo, saber cuál es el porcentaje, es algo que, la verdad, no solo no es cierto que eso sea lo que se está pidiendo, sino que además, perdóneme, da vergüenza que en despachos judiciales hoy en Colombia se presenten argumentos de este tipo tan mal fundamentados. No, es una pregunta mal hecha, deficientemente planteada, y además la pretensión nuestra es determinar el cobro en exceso de las comisiones de administración. En plata blanca, ¿qué es eso? Es determinar si el porcentaje, ese 3% que cobraron, lo cobraron sobre todo el salario, como evidentemente fue,
o lo tienen que cobrar de la parte del salario que nos administran. Ese es el problema, no es el porcentaje solo. Y lo que es más grave, existe un auto en el expediente del 17 de abril de 2006 y del 3 de mayo del mismo año, donde dice que el complemento de la prueba pericial, ordenándole a la perito que lo haga, dice: lo que usted tiene que hacer es lo siguiente: hacer un análisis de las columnas de la experticia y explíquenos de dónde obtuvo los datos que indicará en cada columna de ellas, es decir, su fuente, de dónde sacó esos valores. 1. 2. Tiene que expresamente señalar, dice el magistrado, si las comisiones de administración corresponden al porcentaje de ley. Ese es el que ellos nos están señalando. El segundo, el magistrado le dice: diga qué porcentaje cobraron. 2. 3. ¿Sobre qué lo liquidaron? 4. Si es correcta la liquidación. Entonces, la pretensión es saber el valor del porcentaje o saber de dónde obtuvo los datos, qué porcentaje cobró, sobre qué base de liquidación, y presentar la liquidación de cada ciudadano. ¿Será eso igual a lo que ellos están diciendo? No. Entonces, quieren presentar que es solamente averiguar el porcentaje. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? Pues que para averiguar el porcentaje no se necesita prueba pericial, se necesita leer, no más. Entonces, abajo la prueba, pero resulta que uno no puede hacer. Eso no es posible hacerlo. Bueno, aquí lo hicieron. Y en ese orden de ideas, entonces, la estrategia que detectamos en este momento es cambiar la pretensión, que es determinar el cobro en exceso de las comisiones de administración, por la de determinar qué porcentaje es. Y de esa manera justificar que no necesitan la prueba pericial. Algo que en Colombia a lo mejor hace carrera, pero fuera de Colombia no. En la Corte Interamericana esto no hace carrera. No, pues imposible, ¿no? Pero aquí estamos, aquí seguiremos, y si nos toca llegar allá, llegaremos. Lo que les acabo de decir nos permite entonces, a título de conclusión, señalarles que el efecto perseguido es montar en el tinglado de los argumentos una pretensión que no existe. ¿Para qué? Para ocultar, para esconder la verdadera pretensión, que es determinar si el porcentaje fue bien aplicado, determinar sobre qué base de liquidación se aplicó y hacer la liquidación de cada demandante para saber si eso está bien o está mal. Esto es lo que quieren ocultar. ¿Por qué? Porque es que si hacemos lo que se está escondiendo, pues evidentemente nos damos cuenta si el abogado Fajardo tiene la razón o no. Con señalar el porcentaje no hacemos nada. Bueno, eso es la estrategia que se está utilizando. ¿Cuál es la razón? Señores, decreto 656 de 1994, la base de liquidación para el pago de las comisiones de administración, artículo 39, literales A y B, es el monto del aporte obligatorio. ¿Y qué es el monto del aporte obligatorio? El dinero, el 13% de su salario que ellos le administran. Hombre, no necesita uno ser un gran matemático para saber que a uno le tienen que cobrar gastos de administración de lo que le administran, no de lo que no le administran. Bueno, esa es la razón. Evitar ese contacto del fundamento real con el proceso. Y para eso ocultan a través de su actuar la real pretensión. Y por lo tanto se trazan un efecto que está amparado por razones
carentes de fundamento legal y constitucional. En estas condiciones se nos quiere arrebatar el derecho. ¿Y eso qué implica? Bueno, señores, eso implica que usted se presentó a un proceso con una pretensión de terminar el cobro en exceso de las comisiones de administración y finalizando el proceso se la cambiaron. Doctor, ¿y eso es permitido? No. Pues no creo que no necesito no ser abogado para saber que si yo llevo en un proceso una pretensión, ¿cómo me la van a cambiar? Pero eso no es permitido. Cambiar la pretensión sí es permitido, pero no al juez. Y un magistrado de segunda instancia no tiene por qué convalidar eso. No, el juez no puede cambiar ninguna pretensión. Las pretensiones son propias de la parte actora, de nosotros. Nosotros somos los llamados a cambiarla, y no en cualquier momento, sino en un término de ley. Antes no, perdón, ni antes ni después. Y eso ya pasó. ¿Cómo así? Que ya finalizando el proceso van a cambiar la pretensión y la va a cambiar el juez. No, eso es ilegal. Y los que son abogados, desen una leidita del artículo 93 del Código General del Proceso, y ahí dice los requisitos para modificar la pretensión de un proceso. Entre otras cosas, la pretensión no se puede cambiar en un 100%. Y aquí se cambió toda. Y la cambió quien no la tenía que cambiar. Por favor, eso es una absoluta violación al derecho fundamental al debido proceso. Yo presento una pretensión y luego me la cambian. ¿Y con base en qué? ¿Y cómo justifico yo que esa es la pretensión? Mis queridos amigos, en el texto de la demanda dice la pretensión de una demanda. Si no dice, se la inadmiten. En el auto del 31 de enero, perdón, del 29 de enero de 2004, dice cuál es la pretensión de la demanda. ¿Y por qué en ese auto? Porque ese auto fue el que admitió la demanda que yo presenté en esa época. Y si usted mira los autos del magistrado de segunda instancia, cuando fungía como adjuez del proceso en primera instancia, todos señalan que la pretensión es el cobro en exceso de las comisiones de administración, no determinar el porcentaje. Pero resulta de que mágicamente lo que antes el magistrado consideraba como pretensión, luego ratificó que no era. Cosas, ¿no? Cosas que se presentan inexplicables, sin fundamento. Bueno, pero aquí están. Entonces, se cambia la pretensión de manera ilegal para presentar otra que le permita justificar que la prueba pericial no se realice. Y bajo esa argumentación, entonces, fallan en primera instancia, porque mediante ese fundamento jurídico lograron que no se practicara la prueba, y sin pruebas fallaron. Y en la segunda instancia pretendieron hacer lo mismo y alcanzaron a llegar con ese argumento hasta el 5 de marzo de 2020, en que el magistrado de segunda instancia profiere un auto donde admite mi recurso de apelación, pero a pesar de que en el recurso de apelación aparte solicito se ordene el complemento de oficio, el complemento de la prueba pericial, de acuerdo al artículo 327, inciso primero, numeral segundo, olímpicamente el magistrado de segunda instancia ordena alegatos de conclusión. Por Dios, ¿qué sentido tiene ordenar alegatos de conclusión si la parte actora está pidiendo que se complemente una prueba pericial? Pues primero ordene y complemente la prueba y luego solicita los alegatos. Porque ¿qué voy a alegar? ¿Lo mismo de la primera instancia? No. Y eso fue lo que nos obligó a ir al Consejo de Estado, donde todavía estamos dirimiendo el asunto. Entonces,
Esa es la situación. Hay una posición unificada de que no se practique la prueba. Yo les digo a todos quienes me escuchan, bueno, y si la prueba, si es verdad lo que ellos argumentan, ¿por qué no dejan practicar la prueba? Pues si la prueba se practica y ellos creen que tienen la razón, pues quedarán en evidencia y entonces Fajardo no estará diciendo la verdad, por lo menos jurídica. Pero no, aquí no es a no dejarla practicar. Bueno, y nosotros consideramos que se debe practicar. Y en estas condiciones, entonces, esa es la primera postura evidente que tenemos que sortear más adelante. Tenemos que superar esa muralla que se nos ha establecido, la cual no es sólida, pero sí requiere de unas garantías judiciales, legales y constitucionales. Y en eso estamos. Pero si aquí en Colombia no se dieran, ya estamos listos para partir hacia la Corte Interamericana, donde sí dan las garantías. Ejemplos, muchos. Aquí en Colombia hay conmigo ciudadanos que tienen que partir hacia el país del norte en busca de justicia, porque aquí es no. Pero cuando hay un ciudadano muy conocido, que cuando vaya no se ha bajado del avión y le están diciendo sí, y sin embargo llegan las decisiones de la Corte y aquí quieren cambiarlas. Ese es el país que tenemos, pero no importa, esa es mi profesión. Yo trabajo esto no por necesidad, trabajo porque me gusta. Obviamente que cobro y gano porque de eso vivo, pero no lo hago como una alternativa inmediata para mi subsistencia. No, lo hago como una alternativa para subsistir y para vivir con agrado mi vida profesional. A mí me gusta esto. Y como me gusta, lucho. Lo que necesito es que la gente identifique quién tiene la razón y apoye. Y no paren bolas por ahí a personajes que lo único que persiguen es que los colombianos no reclamen esto. Pero creo que eso ya todos los poderdantes lo tienen claro. En esta demanda, el único abogado que está al frente, que ha puesto el pecho en esto, soy yo. Tomás Fajardo Hernández me llamo. Los otros nombres ni parecidos. Y esto para que lo tengan en cuenta. Hay unos por ahí esperando que Tomás Fajardo luche y saca adelante la demanda y luego nos montamos en el desfile, así como cuando queda campeón el equipo de turno, que casi siempre es América. Vamos al desfile. No, aquí no va a haber desfile, porque aquí la gente lo que tiene que mirar es quién trabajó, y el que está trabajando es al que hay que escuchar, no al que no está trabajando. Pues eso es ilógico. Si yo quiero saber cómo va la obra que yo contraté, la obra civil de mi casa, pues tengo que hablar con el ingeniero residente mínimo. Yo no puedo hablar con el señor que vende los almuerzos afuera de la obra, porque él ni es ingeniero ni está en la obra. Lo mismo pasa acá. De manera que postura principal de la contraparte y todo su entorno es no dejar hacer la prueba. Postura del abogado de ustedes: se hará la prueba en Colombia o fuera de Colombia. Resulta que hay un aspecto que también vamos a agregar en estas conclusiones finales, y es el direccionamiento que le dieron al argumento de no conceder la prueba. Argumentos que lo llevaron a rechazar la prueba y a rechazar mal la prueba. Lo llevaron a elaborar decisiones judiciales sin problemas jurídicos, a hacer estudios de tutela cuando, si una acción de tutela no llena los requisitos generales de procedibilidad, no puede seguirse estudiando.
tiene que ser rechazada. No, aquí siguieron estudiándola. ¿Y qué estudiaron? Los requisitos generales. Los requisitos generales no son objeto de estudio especial ni de debate. Los requisitos generales, si no se cumple, hay un rechazo. Si al abogado a quien le rechazaron la acción de tutela no comparte la decisión, pues entabla otra tutela contra providencia judicial. Ah, pero es que tutela contra tutela no se puede. Sí se puede. Claro que sí. No contra la decisión de fondo, sino por las omisiones que hayan cometido los jueces de tutela al tomar la decisión. Eso es otra cosa diferente. Entonces sí se puede. No como por ahí alguna vez le escuché a alguno en este proceso que dice que tutelas en un proceso que no se ha terminado no se pueden entablar. ¿Cómo así? Yo aquí he entablado como 6. Sí se puede. Ay, contra el fallo no, también se puede. Entonces, hay una, en la conclusión, tenemos que vislumbrar 2 cosas. Que si bien es cierto, la consigna es no conceder la prueba, han aparecido en el Consejo de Estado posiciones de avanzada respecto a ese criterio. No todos están de acuerdo. ¿Y por qué manifestamos esto? Porque resulta que existe un documento que Colpensiones envió directamente al despacho, contestando las preguntas del perito que ya no está en el proceso, la contestaron 14 años después, con una rapidez absoluta. Pero resulta que si leemos el texto de esa respuesta, la cual no fue trasladada a la parte actora, por lo tanto no puede ser utilizada como prueba, y la han utilizado. No corrieron traslado. Y resulta que cuando llega la prueba pericial, el requerimiento de esas preguntas, sí, es una prueba que pidió el despacho de oficio. Ese documento debió ser trasladado a la parte actora. Y entonces, en un auto, creo que es el 822 del 822 del 2017, señalan que correrán traslado a la parte actora de ese documento, y que lo hacen fundamentados en el artículo 110 del Código General del Proceso, dicen ellos allí. Es decir, están anunciando que nos lo van a comunicar y que eso lo hacen fundamentados en ese artículo. ¿Y qué dice el artículo 110 del Código General del Proceso? Dice: todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia se surtirá en secretaría por el término de 3 días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Y además señala un procedimiento para hacerlo. Y dice que se incluirá en una lista a disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un día, en concordancia con el artículo 295 del Código General del Proceso. Es decir, que si el despacho de primera instancia hizo alusión a la notificación de ese traslado, pues tiene que hacerlo de acuerdo al artículo que ellos están invocando. Y ese artículo dice que debe ir a la secretaría del despacho y debe ser notificado por Estado. Pero resulta que también deben ser comunicados a la perito, porque ese es un documento esencial para la perito dictar el dictamen. En esa época todavía estaba en el proceso. Pero resulta que la notificación de ese traslado a los abogados de las partes se nos hace a través de autos. Y el procedimiento es como les señalé, pero a la perito no se le hace por autos, porque la perito es un auxiliar de la justicia
que depende del juez de la causa. Por lo tanto, el juez le ordena al secretario que le comunique a la perito que hay un documento para ella. De eso, nada se hizo. Es decir, la prueba aparece, no se notifica como debe ser, no se comunica a la perito, es decir, la perito ni se enteró de eso, pero sin embargo el despacho luego la hace valer en la decisión de fondo de la primera instancia y también la pretenden hacer valer en la segunda, sino que nosotros ya en la segunda detuvimos ese impetuoso paso de las arbitrariedades. Bueno, esto nos indica que no solo no se quiere practicar la prueba, sino que tampoco se siguen los procedimientos establecidos en el Código Adjetivo Civil para que la contraparte, que somos nosotros, la parte actora, conozcamos lo que va a ser utilizado por el juez para valorar y juzgar nuestro derecho. Y al no comunicarse y al no notificarse, viola el principio de publicidad de la prueba, viola el derecho de contradicción, viola el derecho de defensa y cambió la forma de correr el traslado y lo hizo supuestamente a través de un auto en el cual simplemente enunció esa situación, cuando después de enunciarla debía proceder a notificarla y a comunicarla. En esas condiciones no solo se trata de negar la prueba, sino que también detectamos que se trata de ocultar las pruebas que aporte Colpensiones para evitar la contradicción. ¿Cómo se evita hacer la prueba para evitar correr traslado? La contradicción pertinente, porque eso no solo alarga la demanda, sino que pone en evidencia el derecho que nosotros estamos reclamando. Esta situación hay que acompañarla con algo que se detectó en dicho documento. ¿Y cuándo se detectó? Cuando lo utilizaron en la parte final de la primera instancia, sin habernos corrido traslado. Y nosotros no pudimos dar una opinión sobre eso. La ley nos concede ese derecho, pero el despacho nos lo negó. Nos lo negó de manera tácita, ¿no? Así, de manera vaporizada, nublado el entorno. Resulta que en ese documento de Colpensiones no solo hay una mala evaluación de la prueba, sino que hay unos sustentos falsos e ilegales. Es un documento totalmente carente de fundamento. Sin embargo, ahí está. Les voy a nombrar dos cositas. Son muchas, pero les voy a nombrar dos para que ustedes vean a lo que nos estamos enfrentando. El documento dice que en el régimen de prima media con prestación definida no existen comisiones de administración, que no existe, y que no existe tampoco el pago de seguros previsionales, que eso es un invento mío. Pero resulta que en ese informe, a folio 150 y 154, claramente aparece un documento de la superintendencia bancaria en esa época para pensiones, donde se habla que las comisiones de administración sí existen y que los seguros previsionales existen. ¿Y cómo se detecta? Porque resulta que la superintendencia le responde a Colpensiones que las comisiones de administración corresponden al 3% y se dividen tanto porcentaje
en comisiones de administración y tanto porcentaje en seguros previsionales. Entonces pregunto yo, ¿existen o no existen? Colpensiones dice que no existe, pero la superintendencia dice que sí. ¿A quién le creemos? ¿Cómo se soluciona esto? Pues con la prueba pericial, pero no la hagamos. Ante estas situaciones, aparece el Consejo de Estado, conociendo de las tutelas que yo he entablado, y entonces el Consejo de Estado, si bien es cierto, rechaza mi acción constitucional, lo hace señalándome que existe otro medio de defensa judicial, que por favor me dirija a ese medio de defensa judicial, porque allí se podrá realizar el complemento de la prueba pericial. Así lo dice claramente la sala de decisión de la segunda, de la sala de decisión de la primera instancia del Consejo de Estado, cuando señala que la otra opción que tenemos los demandantes es el Código Contencioso Administrativo y de procedimiento administrativo, el cual tiene se denomina CEPACA, y dicen que el artículo 212 del CEPACA nos permite realizar el complemento de la prueba pericial. Entonces, que nos tienen que negar la acción de tutela para que a través de ese artículo pidamos el complemento de la prueba pericial. Es decir, el Consejo de Estado parece que ha vislumbrado toda esta serie de situaciones y dice, hombre, pues que practique la prueba de ese abogado. Desafortunadamente lo dijo mal, pero lo que quiero que ustedes aprecien es que por lo menos ya consideraron que la prueba debía practicarse. Y digo que lo hicieron mal, porque resulta que el CEPACA no aplica en este caso. En primer lugar, porque ellos hablan del artículo 212 y el artículo 212 del CEPACA no aplica a las acciones de grupo. A las acciones de grupo aplica por remisión normativa los vacíos de la ley 472 del 98 de las acciones de grupo tienen que ser atendidos por el Código General del Proceso, no por el CEPACA. Entonces allí ya hay un error de legislación. En segundo lugar, el CEPACA habla de practicar nuevamente la prueba. El artículo 327 del Código General del Proceso también dice lo mismo, pero en el primer renglón, primer inciso de ese artículo 327, dice que sin perjuicio de las pruebas de oficio. Es decir, si bien es cierto, la prueba no se puede practicar, y sería el segundo error del Consejo de Estado, porque es que la prueba pericial no se ha terminado. ¿Cómo la va a volver a decretar? La prueba pericial ya fue practicada, presentada, y el tribunal ordenó que se siga con ella y que se le agregue un complemento. Complementar es adicionar, aumentar el entorno presentado porque carece de ciertos elementos necesarios para tomar la decisión. Es decir, la prueba está viva, y entonces si la prueba está vigente, ¿cómo vas a decretar otra prueba? Eso viola el debido proceso y viola el principio non bis idem, que forma parte del artículo 29 de la Constitución Nacional, donde se instala el derecho fundamental al debido proceso. Entonces, ¿qué acontece? Error. Error número 1, citar un código que no corresponde. Error número 2, invocar una prueba que no se puede adelantar porque va contra el ordenamiento constitucional y legal. Importancia que
conciben la posibilidad que la prueba se practique. Mal fundamentada, pero con una clara advertencia de que nosotros necesitamos defendernos en el proceso. Es evidente que yo objeto esto. ¿Por qué? Porque la norma a aplicar no es el CEPACA, sino el Código General del Proceso. En estas condiciones, el Consejo de Estado, con los errores planteados, nos otorga en la parte motiva de la decisión de primera instancia, confirmada en segunda instancia por la misma corporación, nos otorga una garantía y dice que si el señor operador judicial de segunda instancia, el magistrado que está conociendo de la demanda, no concede el complemento de la prueba pericial, que podemos ahí sí entablar la tutela que ellos nos han rechazado. ¿Eso qué indica? Pues indica que si no que se nos está negando la acción constitucional porque existe otra opción, pero que si esa opción no la niegan, podemos entablar la acción. Que ellos comprometen los motivos jurídicos a esa alternativa. ¿Y qué pasó? El señor magistrado de segunda instancia hizo caso omiso de esto y la negó nuevamente. ¿Cuándo? El 7 de abril del 2021. Dijo que no. Y entonces nosotros interpusimos el recurso de súplica, el cual está cursando en el tribunal. Estamos esperando qué sucede con el recurso y si no, volveremos al Consejo de Estado. Allí estaré en todas las que toque estar. Pero ¿qué pasa? Que como les digo, a pesar de toda esta serie sucesiva de decisiones sin fundamento en contra de nuestro derecho, hoy, después de 18 años de adelantar el proceso, ningún despacho en Colombia nos ha señalado que no tenemos razón. Ninguno ha dicho nada al respecto. Ninguno ha querido realizar la prueba, que es la que determina si tenemos o no tenemos razón. Es algo que nos tiene que llevar a reflexionar, que parece que caminamos por terreno firme. No la han negado, ninguno. Lo que han hecho es impedir que se demuestre si tenemos o no tenemos la razón. En estas condiciones, finalizando estas explicaciones, tenemos que concluir que el debate sigue latente y que a pesar de que ha existido una asociación contra la pretensión de los demandantes, seguimos en la pelea. Y recuerden que este paso por nuestras instancias colombianas puede ser definitivo si nos demuestran en la prueba que no tenemos la razón. Mientras no lo hagan, seguiremos a las instancias internacionales. El otro aspecto que es bueno incorporar a este análisis final es el tema de la competencia. Porque por estar en estos vericuetos de estar negando la prueba pericial, se les pasó el tiempo. El tiempo que da la ley para atender una segunda instancia lo han superado con creces. Lo han violado. Y lo que es más grave, la Corte Constitucional hace poco, el año pasado, sacó una jurisprudencia que es muy clara al respecto. Es decir, dice cuánto debe durar un proceso y qué reglas debe seguir. En ese orden de ideas, lo que se observa en esa sentencia, que el que la quiere leer puede leerla,
es la T334 de 2020, magistrada ponente Diana Fajardo. En esa sentencia dice claramente cuándo hay que rechazar una decisión, o mejor, cuándo hay que retirar la competencia a un funcionario judicial en un proceso de segunda instancia. Dice cuando es ineludible ese retiro, y además advierte que si el funcionario actúa en esas condiciones generará una nulidad sobreviniente en todo lo actuado. En estos momentos el Consejo de Estado atendió la negativa del magistrado de abandonar el proceso ante solicitud que le formuláramos, y la primera instancia hace referencia a que supuestamente dice que yo había interpuesto un recurso de súplica para que el magistrado abandonara el conocimiento del proceso. Resulta que eso no es cierto, además porque eso no es legal. Contra una negativa a abandonar la competencia de un proceso no cabe un recurso de súplica, cabe una acción de tutela, porque aquí se dirimen derechos fundamentales. El debido proceso, por ejemplo, es uno. Entonces no podía haber entablado un recurso de súplica, y en la realidad, al impugnar, demostré que el recurso de súplica lo interpuse contra el auto que rechazó el complemento de la prueba pericial, no contra el que negó la competencia. En estos momentos están conociendo de él. ¿Qué irán a definir? Esperemos. Aquí todo puede suceder, pero la tranquilidad de decir la verdad y de estar adelantando el proceso de manera minuciosa y entregada completamente al servicio de mis clientes, me pone en circunstancias de tranquilidad, porque, como les dije anteriormente, esto para nosotros puede ser definitivo si ellos quieren, si no, es transitorio. En estas condiciones, absoluta negativa de practicar la prueba. ¿Por qué razón? No entiendo. Vuelvo y repito, si yo tengo la razón, es mejor que se practique, para que quede en evidencia. Aquí no, yo tengo la razón, pero no la haga. Demasiadas contradicciones en las decisiones, fundamentos distantes de la Constitución y la ley, y una voluntad del Consejo de Estado de dirimir este asunto y dejar que se practique la prueba. Estas cosas tendrán un desenlace más adelante, los cuales estaremos informando oportunamente. Pero lo importante es que al sol de hoy estamos codo a codo con quienes nos han quitado a los colombianos, cobrando en exceso las comisiones de administración. Estamos a la par, allí, mano a mano, debatiendo en condiciones muy difíciles, pero que el empuje y la razón nos han llevado a poder entablar un debate serio, como se requiere para quienes han confiado en nosotros reclamar ese derecho.